Buenos días, amada iglesia, bienvenidos a este nuevo servicio de su iglesia, de su comunidad. Nosotros somos sus hermanos y ustedes nuestra familia. Cada vez que nos reunimos estamos celebrando a nuestro Padre y cada vez que venimos a este lugar somos más parecidos a lo que Dios espera de nosotros. Hoy le voy a pedir que usted disponga este tiempo porque muchas veces nos acostumbramos a lo sagrado. Así como los sacerdotes iban todo el tiempo al templo y se acostumbraban a lo sagrado y terminaban profanándolo, nosotros podemos terminar profanando este tiempo, tal vez porque no vamos a la iglesia, porque no nos vemos en vivo y en directo, porque no lo estamos viendo a la cara al pastor. Pero este tiempo es sagrado. Este tiempo como iglesia es nuestro tiempo, es nuestro espacio, es nuestro día de reposo, nuestro lugar sagrado con Dios. No importa si es tu casa, tu alcoba, tu estudio, tu sala, este es tu lugar sagrado con Dios, porque donde están dos o tres, allí está el Espíritu de Dios. Así que te voy a invitar a que hoy abras tu Biblia conmigo en Efesios el capítulo 3. Dice de la siguiente manera. El versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que se les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Ese versículo no tiene desperdicio para nada. Todo lo que dice es útil para nosotros, y sobre todo el saber que al doblar nuestras rodillas como una acción física, literal y sobre todo espiritual, estamos entrando en comunión, en entendernos y en relacionarnos con nuestros hermanos, en encontrarnos hoy con su Espíritu Santo. Así que te voy a invitar a que pongas en marcha lo que dice este pasaje. Señor, hoy venimos a postrarnos delante de ti, a ofrecerte nuestra adoración, a reconocer quién eres tú, a que tu Espíritu Santo habite en nosotros, para que de alguna manera, más allá de lo que podemos entender, tú, Señor, nos hagas entender la anchura, la altura, la profundidad y el conocer el amor de Dios que excede todo lo que nosotros podamos pensar e imaginar. Gracias te damos por tu amor, Señor, y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A declarar, Dios, lo que tú significas para nosotros, lo que tú eres, Dios, en nuestras vidas. Por los siglos eres Dios, la creación te adora hoy, cada tribu y nación cantará en alta voz: Santo, 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 eres tú.
Manos santas hoy a ti levantamos con amor, libres para adorar. Hoy venimos a cantar. Manos santas voy a ti, levantamos con amor, libres para adorar. Hoy venimos a cantar diciendo Rey eterno, soberano, eres luz. Si eres tú, Rey eterno, soberano, eres luz. Si eres tú, Santo, 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 Santo. Hoy lo decimos, Santo, 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 Santo. Si eres tú, Rey eterno, soberano, eres luz. Si eres tú, Rey eterno, Rey eterno, solo tú, solo tú, solo tú, sí, eres tú. Yeah. Rey eterno, soberano, eres luz. Si eres tú, tú eres santo. Oh, 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 oh. Tú eres santo. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. La plenitud de tu promesa en tus hijos se revela. Trae el cielo a esta tierra. Ven, Señor, ven, Señor.
que se cumpla tu palabra, que mis ojos hoy te vean, que mis sueños se despierten. Ven, Señor, ven, Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Soy testigo de tu gracia, tu poder en mí habita. Solo anhelo tu presencia. Ven, Señor, ven, Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida. Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida. Oh, Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, ven, Señor, oh, 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 oh. Hoy mi corazón espera, aferrado a la certeza que muy pronto el Rey regresa. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, fluye hoy, que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria llénanos. Fluye hoy,
Señor, dame vida. Oh, Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Oh, oh, Alegraos justos en el Señor, dice tu palabra, y hoy es un día de regocijo, hoy es un día de alabanza, de oración y de gozo, porque tenemos una cita especial en esta mañana, y esa cita es con el Espíritu Santo. Es Él que nos guía a toda verdad y a la presencia del Padre y del Hijo, para entablar una comunión perfecta, Señor. Esto es el servicio, esto es ese momento especial que tú nos regalaste y que tú nos dejaste para que tuviéramos este encuentro especial contigo. Por eso hoy te damos honra, gloria y alabanza a ti, por esta convocatoria hermosa que tú nos haces como iglesia, como hijos tuyos, como pueblo tuyo. Hoy colocamos nuestra vida en tus preciosas manos y es tu gozo, es tu palabra, es tu bendición la que camina con nosotros. Y es ese fuego que arde en nuestro interior de escuchar ese mensaje maravilloso que viene de parte tuya, Señor. Este mensaje no fue escogido por hombres, fue escogido por ti. Y tal vez en muchos casos no entenderemos por qué tú lo escogiste en un comienzo, Señor. Pero espero que cuando termine esta predicación entendamos perfectamente qué era lo que tú querías decirnos en medio de ella. Gracias, amado y poderoso Dios, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que toque los corazones de cada una de las personas que vean este video, que estén presentes en este servicio, Señor, para que sean redarguidos, para que sean corregidos, para que sean instruidos por la palabra de Dios. Pero en especial también te pido por mi vida, Señor, para que no sea una interpretación humana, ni una visión o un carácter de tipo emocional o racional, sino que sea revelación del cielo dada por ti. Gracias te damos, Espíritu Santo, por esta mañana. Gracias, Padre, por cubrirnos con tu presencia. Y gracias, amado Jesús, porque por ti es que estamos hoy aquí. Bienvenido, Señor, a este tu servicio en esta mañana. Amada Iglesia del Señor, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio dominical de adoración y alabanza, el cual Dios estableció para que tuviéramos un momento de intimidad con Él. Así como orábamos, así como alabábamos a Dios en cierto momento, queremos que esta relación sea continua y permanente con Él. Pero hay momentos especiales, como en toda relación. Hay momentos de una comunión íntima, de una comunión maravillosa con esa persona que amamos, con ese ser que amamos. Y yo siempre he considerado que el domingo y la reunión de domingo es esa oportunidad. Esa oportunidad de separar ese tiempo, consagrar ese tiempo para tener esa relación especial con Dios. Y espero que para cada uno de ustedes sea igual. Hoy yo pido y suplico al Señor que Él sea siempre atento a la voz de su iglesia. Y esta porción sigue en nuestro propósito, en el propósito de continuar estableciendo su reino en esta tierra a través de sus mandatos, estatutos y decretos que están en la palabra. Y el Sermón del Monte es eso, es el establecimiento de los principios básicos del reino de Dios en esta tierra. Y en la primera parte de este sermón, Él dio la descripción de la naturaleza del cristiano por medio de las bienaventuranzas, de lo que Él anhela en su corazón de que seamos cada uno de nosotros
como discípulos suyos. E inmediatamente él indica el propósito de nosotros como cristianos: ser la sal y ser la luz de este mundo. Y en el paso subsiguiente, es decir, en el versículo 17 al 20, él establece cómo es la relación tanto de él y cómo debe ser la relación de nosotros con la ley, con los principios establecidos desde Génesis hasta hoy en toda su palabra con respecto a esa comunión que debemos tener con la palabra de Dios. Y nos aclaró algo: él no venía a abolerla, él no venía a derribarla, él no venía a abrogarla, como dice Reina Valera 60. No es su intención que esa palabra fuera quitada o le fuera menguada o fuera debilitada de alguna manera. Hay que aclarar algo: el Sermón del Monte y los principios básicos que están en él no son el camino de la salvación. No, son la manifestación de la salvación. El camino de la salvación es Cristo, es mi fe en él y el recibir por gracia esa salvación que él pagó en la cruz del Calvario. Pero el Sermón del Monte me muestra cómo deben ser esas manifestaciones de que tú y yo somos salvos. Porque todo lo que estamos viendo en el Sermón del Monte son esos destellos de que ya no soy hijo de las tinieblas, sino hijo de la luz. Que ya no camino según las directrices de la carne y del mundo, sino camino según las directrices de Dios. Y eso se puede confundir aún escudriñando la Biblia, escuchando prédicas, levantando manos, entre comillas, caminando en unos principios religiosos establecidos. Eso no significa que yo he nacido de nuevo y que soy salvo. Por eso el Señor Jesús vino a aclarar eso, porque en su época estaba sucediendo un fenómeno igual. Grupos como los fariseos, saduceos y escribas consideraban que ellos estaban cumpliendo absolutamente todo lo que era necesario para caminar dentro del reino que Dios quería establecer, dentro del contexto que Dios quería tener con Israel como su pueblo escogido. ¿Y qué vino a hacer el Señor? A decirles: eso no es cierto. Eso no es cierto. Y por eso es tan importante los versículos que leímos la semana anterior, del 17 al 20, porque ahí quedó establecido, ¿se acuerda? El estándar, los parámetros que Dios dejó, que Jesús dejó, entre los cuales nos vamos a mover de hoy en adelante. Hay un parámetro celestial y hay un parámetro terrenal. Pero en esos parámetros que él estableció, él dijo: yo estoy plenamente identificado con la ley, pero estoy en total rechazo de los mandatos humanos y de la manipulación que se ha hecho de la palabra por parte de los fariseos y saduceos. Y aquí, cuando comenzamos esta porción de la palabra, nos vamos a dar cuenta que en 6 ejemplos que él va a dar, va a establecer principios y mandatos que están en el Antiguo Testamento, pero les va a dar la característica necesaria para subirlos de estándar y sacarlos de un manejo terrenal y colocarles un manejo espiritual. Porque en algún momento yo me preguntaba: Señor, ¿pero por qué tanto conflicto entre la ley como letra establecida y la actitud que tenían los religiosos de esa época? Vuelvo y repito: fariseos, saduceos y escribas. ¿Por qué? Y el Señor me mostraba algo, y era el hecho de que la ley nos muestra los síntomas de lo que está sucediendo, pero Jesús vino a mostrarnos la raíz de lo que está sucediendo. Es como cuando tú vas al médico. Tú llegas con unos síntomas
El buen médico no se conforma con amilanar, con disminuir tus síntomas, con paliar tus síntomas, sino él se preocupa de dónde se originan esos síntomas. La ley nos decía lo que estaba mal y lo que era manifiesto que estaba mal, pero Jesús nos muestra dónde nació esa circunstancia que está mal y que realmente se está tomando para mal. Por eso la diferencia que veíamos la semana pasada entre la visión interna que tenía Jesús de la ley y la visión externa que tenían los religiosos de su época de la ley. Y eso sucede aún hoy. Muchos de nosotros caminamos en un ámbito espiritual, en un ámbito cristiano, en un ámbito de palabra, pero cuando vamos a revisar nuestra manera de ver, de actuar y de relacionarnos con Dios y con nuestros hermanos, solo se ajusta a la letra de lo que está aquí escrito, pero no va al espíritu por lo cual fue escrito. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús vino a mostrarnos la esencia de lo que está escrito. ¿Y cómo lo hizo? Con autoridad. Si ustedes se dan cuenta, el Señor, en los 6 ejemplos que vamos a ver posteriormente y que Él nos muestra a través de su palabra, Él siempre comienza diciendo: oíste que fue dicho, ¿cierto? Pero yo os digo. Y yo creo que eso fue un choque, así, duro, con las personas que lo escucharon en esa época. Porque hasta ese día, ninguna persona que hubiera hablado de la ley, comunicado la palabra de Dios, lo hacía con esa autoridad. Todos decían, como decían los profetas: en el nombre de Jehová de los ejércitos yo os hablo. Y como decían los maestros decían: y Moisés dijo, y los profetas dijeron, y la ley dice. Nadie se atrevía a decir: yo digo, pero yo os digo. ¿Saben por qué lo hacía Jesús? Porque estaba estableciendo su reino y estaba marcando en este momento el alcance profético de todo su actuar en su ministerio aquí en la tierra. Por eso, cuando ustedes ven que termina el Sermón del Monte dice que todos percibieron una sola cosa: que Él hablaba como el que tiene autoridad. Por eso, a mí me da cierta, sensación, podríamos decir hasta de risa, cuando alguien dice: no, a ver, yo no estoy dispuesto a cumplir los 10 mandamientos porque eso es del Antiguo Testamento. Yo me ocuparé y trataré al máximo de cumplir el Sermón del Monte. Uy. Ten cuidado en lo que estás diciendo. Vamos a empezar a ver que el estándar del Sermón del Monte, aunque está fundamentado en los principios y mandatos del Antiguo, cuando el Señor pone espíritu en eso, la vara sube no unos centímetros, sube unos metros, como aquellos que practican salto alto o han visto salto alto. No, el siguiente salto ya no, el Señor no le subió la vara para que nosotros la saltáramos unos centímetros, sino yo digo que más de un métrico la subió. Y eso es un reto. ¿Para qué? Para que sepamos que solos no lo podemos hacer y que sin la ayuda del Espíritu Santo y bajo esa unción especial que nos puede dar, es la única manera que nosotros podamos caminar como Él quiere que caminemos. Y en este caso, Él empezó por un orden que yo considero sabio, especial, como todo lo que Él hace. Y empezó hablando de algo que es el 6º mandamiento de la palabra de Dios. Es decir, no comenzó por el primero, sino comenzó por el 6º. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento que tiene que ver en mi relación interna y en mi relación con mi prójimo.
Los otros 5 mandamientos de ahí hacia atrás tienen que ver con autoridad, con Dios, en mi relación con Dios y en mi relación, pues digamos en este caso con honrarás a padre y madre, que es mi relación con mi autoridad. Pero este mandamiento tiene que ver conmigo y con los que me rodean. Y quiero que lo leamos. Hoy la porción de nuestra palabra está en Mateo 5 y vamos a leerla a partir del versículo 21 y vamos a entender esto. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, y no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Ya nos quedó claro que este Jesús que está hablando aquí está determinando esto a partir de un principio que es el de su autoridad. Y ese principio de autoridad nos lleva a hablar de una de las cosas que hace más sensible al ser humano, y es sus emociones. Y una de sus emociones más mal manejadas, más negativas, y se llama la ira. Pero este mensaje pues no tiene ningún título novedoso, tiene el título normal: Jesús y la ira. ¿Cómo es esa relación de Jesús con respecto a ese sentimiento que nosotros, y cómo es esa enseñanza con respecto a ese sentimiento que nos toca a todos? Porque eso sí, tengo que decirlo, no sé cuántos estarán viendo este video y en qué lugar y en qué circunstancia, pero solo les garantizo algo: todos hemos sido víctimas de la ira de alguien y hemos hecho víctimas de nuestra ira a alguien. Eso sí es, como digo yo, impajaritable. ¿Y qué es la ira? ¿Cómo definiríamos nosotros la ira? Hay un hombre de Dios, D.C. Sproul, que en algún momento definió la ira de una manera que a mí me impactó. Dice que eso es una emoción compuesta por un conjunto de sentimientos que conduce a una respuesta activa que involucra a toda la persona y rinde un juicio negativo de algo que es percibido como malo. Uy, pastor, más despacito. Es una emoción. ¿Y a qué me refiero con una emoción? Que es algo que, a pesar de que nosotros lo podamos racionalizar y lo podamos medir, brota de nosotros con gran facilidad y acumula una cantidad de sentimientos. Ahorita sería muy complejo mirar qué sentimientos están ahí. La culpa, está la rabia, está el pasado, están los recuerdos, está la sensibilidad, muchas cosas, pero que conducen a una respuesta activa, y esa respuesta activa involucra todo mi ser, todo: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se trastorna, el alma se confunde y el cuerpo se activa. Eso nos palpita más rápido el corazón, sudamos, nos enrojecemos, otros se palidecen, otros tiemblan. La ira involucra todo nuestro ser. Como decía algo, es como una ráfaga de viento, como algo que llega y empieza a mover todas las cosas. Y muchas veces esa ráfaga de viento, ¿sabe qué hace? Apaga la paz y la inteligencia. Porque la ira no es producto de las personas o de las circunstancias, no. La ira es una manifestación de lo que hay en mi corazón. Esta botella de agua, si yo la aprieto, el agua se riega, el agua va a saltar. Pero la ira no es el apretón que yo le pego. La ira es lo que está dentro y que sale.
Entonces la ira no solo la producen las circunstancias, sí, me pueden apretar, pero lo que realmente sale de mí no es lo que me hicieron o lo que sucedió, sino lo que tengo guardado dentro de mi corazón. Y su origen está desde el comienzo de los tiempos. Llevamos, ¿qué? 2 generaciones. Y ya hubo ira. Caín y Abel. ¿Ustedes recuerdan la historia? Génesis 4. ¿Contra quién tuvo ira Caín? ¿Contra quién se enojó Caín? No fue contra Abel. Fue contra Dios. En ninguna parte dice que él estaba enojado con Abel. Él se enojó con Dios. De entrada. A tal punto que cuando Dios fue a hablar con él, lo ignoró. Todo lo que le dijo Dios, lo ignoró. Pero si nosotros vemos la ley condena el asesinato de Abel, pero no mira el origen de lo que sucedió. El origen, no, es decir, lo que hizo pecador a Caín no fue haber matado a Abel. Lo que condujo a que Caín matara a Abel fue esa rabia que tenía contra Dios y contra el juicio que había dictaminado Dios. Yo creo que cuando Caín mató a Abel, estaba pensando que le estaba haciendo un daño, no a Abel, sino a Dios, por haber sido injusto con él. Más adelante vemos a Moisés. Moisés, cuando golpeó la roca, yo creo que él no estaba pensando en la roca. Él estaba pensando en ese pueblo que tenía ahí al frente, terco, duro de cerviz. Y ese pueblo desobediente, y como que golpeando la roca, él sentía que estaba golpeando el pueblo. Y vemos el caso de Esaú con Jacob. Su corazón lleno de ira, de rabia, buscando matar a su hermano. Vamos al caso de Absalón, cuando por vengar lo que le había sucedido a su hermana, mató a su hermano y sintió que estaba justificado para hacerlo. Pero tanto en el caso de Esaú como en el caso de Absalón, los dos manifestaron esa ira que no era ni siquiera contra la persona como tal, sino contra las acciones que ellos realizaron. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que la ira son esas acciones premeditadas que nosotros tenemos muchas veces, que nos llevan a justificar lo que estamos haciendo porque consideramos que estamos haciendo justicia de algo que está mal realizado, así sea mi percepción errónea? Y Absalón, yo creo que cuando tomó esa decisión, y pienso que en el caso de Saúl fue similar, estaban como tratando de subsanar la injusticia que cometieron sus papás. En el caso de Saúl, porque su papá no había hecho lo correcto y su mamá tampoco para cuidar la primogenitura suya. Y en el caso de Absalón, porque su padre David no había hecho lo correcto al permitir el abuso hacia su hermana. Entonces, todo este tipo de cosas nos muestran que la ira muchas veces no tiene las consecuencias que uno esperaría en las personas que son ni en las circunstancias que son, sino que su origen es diferente a su manifestación. Eso me hace recordar como lo que sucede en un terremoto o en un tsunami. Uno que ve en un tsunami, uno que ve en un terremoto, las consecuencias de algo que sucedió a miles de kilómetros de profundidad. A miles de kilómetros. Esas placas tectónicas que se movieron allá debajo, nadie las percibió. Pero sus efectos sí. Y así es la ira. La ira nace en lo profundo. Y por eso la ley pone en evidencia el síntoma, pero el Espíritu de Dios llega al origen de esa enfermedad, llega al origen de esa ira. Y por eso cuando el Señor vio la ley, Él vio que la ley, que como la aplicaban los fariseos y los saduceos, juzgaba la acción, pero no iba a la razón, no iba al origen, no iba al comienzo. Y el Señor se va al origen. El Señor juzga no las acciones, sino las intenciones del corazón.
Y eso aún nos pasa a nosotros. Hoy nosotros juzgamos a las personas por las acciones, pero no buscamos las razones ni lo que hay en el corazón. Y para eso es necesario el Espíritu Santo. Para eso es necesario que seamos dirigidos de manera sobrenatural, porque de manera natural no se puede percibir. Así como, vuelvo y traigo el ejemplo, los tsunamis no se pueden percibir hoy en día, ni se puede prever cuándo va a venir un terremoto. Nosotros, sin el Espíritu Santo, no podemos encontrar la raíz de lo que le está sucediendo a las personas y por qué hay tanta ira y odio en este mundo. Por eso me hace recordar la función especial que tiene la palabra de Dios. En Hebreos 4:12, esta palabra la conocemos mucho y la hemos tocado en muchas ocasiones, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y que penetra hasta partir lo que es del alma y lo que es del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, lo más externo y lo más interno, y discierne. Lo primero, ¿qué? Los pensamientos, pero no se queda ahí, sino llega a ¿qué? A las intenciones del corazón. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús con la ley. No, él no solo veía la ley como el acto ilícito y el pecado cometido, sino dónde estaba la intención del corazón. Y esa es la parte en la cual nunca los fariseos, saduceos y escribas estarían de acuerdo. Porque para ellos era inadmisible, y como todo lo contemplaban desde lo carnal, desde lo humano, era muy difícil percibir esa enseñanza espiritual que Dios tenía. Por eso aquí cuando nosotros vemos en la palabra tiene una progresión en esas circunstancias. Mire, volvamos a leer el versículo y quiero que lo pongamos en pantalla y lo volvemos a leer. Dice así la palabra: pero yo digo que cualquiera que se enoje, primera cosa, contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, segunda cosa, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, tercera cosa, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Ustedes ven algo progresivo en esto? ¿Cómo es el enojo? Pues deduciéndolo de esta palabra que acabamos de mirar, silencioso. Ahí no dice que el enojo se manifestó por ninguna parte. Pero ya la segunda parte sí dice que cuando abrió su boca, ya empezó a manifestar otra actitud que iba un poco más allá de la primera. Y la tercera ya llegaba a un punto más alto, es decir, los puntos de juicio eran diferentes. Uno del enojo, otro de la actitud siguiente cuando llama necio a su hermano y la otra de la actitud siguiente cuando llama fatuo. La primera tiene una condenación terrenal. La segunda tiene una condenación de justicia, llamemos a nivel del alma. Y la tercera tiene una condenación de justicia a nivel espiritual. Entonces, esto que nosotros estamos viendo en esta porción va a abarcar tres aspectos fundamentales de la vida de nosotros como cristianos. Primero, va a determinar las acciones que nosotros tenemos frente a la ira. Segundo, vamos a mirar cómo esas acciones que nosotros tomamos frente a la ira van a afectar nuestras relaciones. Y tercero, vamos a mirar cómo esa ira puesta en las manos nuestras o en las manos de Dios guía las decisiones. Vamos a mirar primero cómo determina nuestras acciones. Y eso lo encontramos en el versículo 22, el que acabamos de leer. En ese versículo 22 vemos que nuestro accionar ante la ira empieza por un enojo, que luego va creciendo a una rabia y a una furia. Entonces primero tenemos una ira contenida, después tenemos una ira controlada, pero por último tenemos una ira desbordada, declarada. Y por eso hay dos palabras que definen esto. Hay una palabra en griego, las tengo ambas en griego, que se llama sumos, que es ese enojo súbito, ese enojo temperamental que hay veces guardo en silencio y que yo miro mal, que yo aprieto los puños o que yo sudo.
Pero es ese enojo pasajero, es ese enojo que no permanece, pero afecta. Y puede, en este momento, como dicen, amargarme el rato. Pero hay otra palabra que es orgizo, que ya habla de la rabia intensa y permanente, que afecta mi corazón y afecta todo mi ser durante un tiempo prolongado. Pero aquí además es residual, es decir, puede que yo la manifieste, pero siempre quedarán residuos dentro de mí. Y de esa palabra es la que está hablando esta porción. De esa ira que es digna de condenación. De esa ira que es digna de juicio. ¿Por qué? Porque se mantiene y porque va a producir algo que es una semilla en mi corazón de rencor. Por eso dice que nosotros, eso que tenemos en nuestro corazón, es lo que Dios está mirando. No tanto tu acción, sino lo que hay en tu corazón. Y si ustedes notan, nosotros siempre pasamos por procesos similares. Yo quiero que traigan a recuerdo algo. ¿Recuerdan la última vez que se han airado por algo? ¿Qué tanto marcó su vida? Segunda pregunta. ¿Recuerdan la última vez que se enojaron? Es decir, que ya hubo manifestaciones y hubo actitudes y hubo maneras y hubo, entre comillas, cierto descontrol. ¿Y cuál es la última vez que has sentido ira? Ira. ¿Sabe cómo sabes cuál es la última vez que has sentido ira? Porque en este momento la puedes recordar fácilmente. Porque hay un residuo que quedó en tu corazón. Y puede ser de algo que viste, que escuchaste, algo que te hicieron, algo que ni siquiera te pasó a ti, pero le pudo pasar a otro, o algo que tú consideras injusto y te dejó ese semilla en tu corazón. Por eso vuelvo y les digo, esto comienza de una manera progresiva. Entonces, lo primero que dice la palabra es que cualquiera que se enoje contra su hermano, que manifieste cierta rabia contra su hermano, será culpable de juicio. Pero este juicio era un juicio general, era un juicio, digamos, de cierto nivel, un juicio que puede hacerle una autoridad cercana a él, un padre, un maestro, una persona que tuviera a su lado y le hiciera caer en cuenta: lo que estás haciendo está mal. Y eso es juicio. Porque está determinando que lo que tú estás haciendo no es correcto delante de Dios. Pero después habla de otra palabra. Dice que cualquiera que le diga necio a su hermano. Y esa palabra en otras versiones tiene el término arameo de raka. Y significa insensato, ignorante, falto de entendimiento. Y es denigrar de la condición de esa persona, de la capacidad de esa persona. Es verla como alguien inferior a mí, que no tiene ningún carácter ni ninguna manera de poder ser digna. Le estoy quitando dignidad racional y emocional a esa persona. Le estoy diciendo: mire, usted no tiene ni la capacidad mental ni la inteligencia emocional para manejar esta situación. Eres un necio, eres un tonto. Y aquí sí hay un juicio humano. Aquí hay un juicio, y aquí cuando habla de concilio dice que es ese juicio que en esa época hacía el Sanedrín. Y el Sanedrín era el conjunto de las personas más conocedoras de la ley de su época. Y esas son esas faltas que yo cometo contra mi hermano que requieren un juicio comunitario, que requieren un juicio genérico, que ya es cuando yo agredo el corazón de esa persona. Este caso ya sube de estándar y sube de nivel. Pero viene el tercer caso, que nos habla cuando yo le digo a alguien que es fatuo. Eso en griego significa moros. Y es una presunción de ridiculez y de ser una persona no digna delante de Dios. Ser una persona que ni siquiera alcanza el término de dignidad humana, de dignidad delante de Dios. Es esa persona que yo
puedo mirar al nivel de un animal, al nivel del desprecio tal que es tan insignificante. Y hoy lo vemos mucho. Hoy nosotros vemos a personas que dignifican más a una mascota que a un ser humano. Y este sexto mandamiento fue establecido por Dios para cuidar la dignidad humana. Se refiere a aquel que tiene la manifestación de la gloria de Dios, que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aquí quiero dejar claro que no estoy favoreciendo el exterminar a los seres que Dios ha establecido o Dios ha colocado en esta tierra. No estoy de acuerdo con eso. Por eso Santiago 3:9 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De esas está hablando. Cuando tú maldices a un hermano, cuando tú hablas mal de un hermano, cuando tú humillas a un hermano, estás atacando a alguien que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y este mandato está hecho para proteger a esas personas que están hechas a imagen y semejanza. Por eso Santiago sigue diciendo: de manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debe ser así. No debe ser así. ¿Y por qué el ser humano toma esas actitudes? Y estamos revisando que la ira determina mis acciones y nos lleva al pecado. ¿Y por qué el ser humano lo hace? Porque hay cosas que afectan mi valor personal, mis necesidades esenciales o mis convicciones básicas. A veces yo me siento agredido, yo me siento atacado, y mi reacción es airarme. Yo siento que hay injusticia en contra de mí. Mire, un ejemplo que me llega en este momento, ni siquiera lo tenía notado, era el caso de Naamán. Y lo recordé hace un momento, hablando con mi hijo. Y me acordé del caso de Naamán. ¿Por qué? Porque Naamán es una manifestación de alguien que se siente ofendido, que siente que atacaron su dignidad. Naamán tenía lepra. Y mandó decirle al profeta por medio de su siervo de que él lo iba a visitar, porque alguien, una sierva de él, le había dicho que en el profeta Eliseo iba a encontrar la posibilidad de ser sano de esa lepra. Y fue y llegó con presentes y con muchas cosas y con sus carruajes. Y cuando Eliseo se enteró, envió a su siervo también a contestarle: ve, Naamán, y báñate 7 veces en el río Jordán y serás sano de tu lepra. ¿Cuál fue la actitud de Naamán? ¿Se enojó? ¿Qué? Y Naamán dice, del versículo 11, dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá el hombre de Dios? Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará su lugar y sanará su lepra. Él tenía ya cuadrado absolutamente todo de cómo iba a ser. Y dijo: pues prefiero mantenerme leproso, pero digno. Morirme de esta lepra, pero por encima de mi dignidad. Y somos así. A tal punto que después atacó el lecho del río. Entonces ya el río, cuando empezó a hablar del río, empezó a decir cosas como: Abana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que las aguas de Israel? Mandarme bañar en esa cosa tan horrible, en ese río tan desagradable. ¿Cómo se le ocurre? Oye, ¿sabe quién fue más sensato? El siervo le dijo: a ver, ¿no viniste a ser sano? ¿Por qué no le haces caso al hombre de Dios? Con algo tan sencillo como eso. La ira nos hace ciegos. La ira nos hace perder las bendiciones de Dios. La ira nos hace perder el propósito de Dios. Pero esa ira proviene de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi altivez. Recuerdo otro caso. El caso de Juan y Jacobo cuando estuvieron en Samaria.
campaña evangelística. Amén. A predicar la palabra. ¿Qué pasó cuando salieron de Samaria? Se encontraron con el Señor, y estoy hablando de Juan, el apóstol del amor, y le dijo: Señor, no sería posible, ahí en Lucas creo que lo dice, no sería posible, Señor, que nosotros pudiéramos pedir en tu nombre que bajara fuego del cielo y consumiera Samaria. Y el Señor: uy, espere, ¿qué le pasó, Juan y Jacobo, mis discípulos amados? Es que fuimos a predicar la palabra y no nos lo permitieron. ¿Hay que estaba actuando? La altivez, el egoísmo, no el amor. Esto nos pasa cuando tal vez alguien va en el carro y está a punto de cambiar el semáforo y la persona que está delante se detiene y el de atrás va de afán y hace y se pone más rojo que el semáforo. Y por 45 segundos, no sé cuánto dura el cambio, o 1 minuto y medio, poniendo una exageración de tiempo que estoy perdiendo en mi valiosa vida, pierdo el control absolutamente de todo. Y nosotros culpamos al semáforo, a la persona que se hizo adelante, Naamán culpó a Eliseo, culpó al río, pero no nos damos cuenta que todo está ¿en quién? En nosotros, en nuestro corazón. Lo que hace la ira es mostrar lo que hay en tu corazón. Y eso es lo que Cristo vino a mostrarnos. Por eso, como dice Santiago 1, 14, 15, dice, que no digamos que Dios es el que nos tienta, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Dónde nació todo? En el corazón. En ese pecado que yo guardo ahí, en ese resentimiento, en ese orgullo. Y eso concibe el pecado. Y ese pecado trae muerte. Y así es la ira. ¿Ustedes no les ha pasado que hay días que eso amanecemos, que si nos hacen nos enojamos? Porque hay algo dentro de nuestro corazón que está como encendido y nadie me puede hablar, nadie me puede dirigir. Me dicen muy buenos días y uno voltea a mirar, ¿qué le ve de buenos? ¿Y por qué me dice que días si es uno solo? ¿Es culpable el que me saludó? ¿Es culpable el que llueva o el que haga sol? No. Eso está en tu corazón. Por eso el Señor en el Salmo 37:8 nos dice: deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira y el enojo me llevan a hacer lo malo. Entonces, ¿qué es lo primero que afecta la ira? ¿Qué es lo primero que toca la ira en mi corazón? Las acciones que yo realizo. Pero lo segundo que afecta la ira es mis relaciones con Dios y con los demás. Mire, eso queda comprobado aquí en el versículo 23, creo que es. Porque el Señor coloca lo interno antes que lo externo siempre. ¿Y qué nos dice en el versículo 23? Porque tanto si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está afectando la ira y el enojo ahí? Mi relación con Dios. Dios no puede aceptar el hecho de que tú digas que amas a Dios y odias a tu hermano. Y yo puedo decir: Señor, pero yo te alabo, yo te adoro, yo te exalto, yo predico, yo enseño, yo estoy comprometido con la obra, Señor, yo sirvo en la iglesia. Pero si hay una ira, rencor y enojo en tu corazón, tú no puedes tener comunión con Dios. Y el Señor por eso dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Eso lo dice 1 Juan 3:15. ¿Ven lo delicado que es la ira contra los demás? Y la ira está contigo mismo. Mira, aquí cuando la palabra habla, no solo habla de la ira que tú sientes hacia los demás. Hay personas que se están muriendo odiándose a sí mismas.
teniendo ira contra lo que hicieron, lo dejaron que hacer, lo que pasó, lo que no pasó. Y eso trae amargura, trae dolor a su corazón. Y eso va en contra de su salvación. Es decir, una persona que vive continuamente llena de ira en su corazón, de rabia y de conflicto, es una persona que tiene que preguntarse si ha nacido de nuevo, si ha comenzado un nuevo caminar en Cristo. Porque, mis amados hermanos, todo hombre tiene que ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Y por eso el Señor también en su palabra, porque es nuestro centro fundamental, la palabra de Dios, ella es la que nos guía en estos momentos. Dice en Romanos 12:18 que si es posible y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Ahora, aquí quiero dejar algo en claro. El que tú quieres estar en paz, el que tú no quieres tener tu vida llena de ira, conflictos, contiendas y peleas, no significa que los demás piensen lo mismo que tú. Pero tú tienes que dar el primer paso. Porque muchas de las cosas que le llegan a uno a decir como pastores, yo me quise poner en paz con él y eso me tiró la puerta, me maltrató, pastor. Pero por eso es que yo no vuelvo a hacer eso, jamás volveré ni a dirigir la palabra. Y esto que siento en mi corazón lo mantendré ahí porque es que lo merece. No. Es que la ira y el odio son venenos que yo me tomo esperando que le haga daño a otro. Cuando yo estoy enojado, cuando yo estoy molesto, el primer afectado soy yo. Por eso es que el Señor habla de nuestra parte interna, de nuestro corazón. Por eso es que hay mucha gente que dice que no ha matado a nadie, pero ha deseado que se mueran muchos. Ha orado porque muchos, que si el Señor no se lo lleva, ellos se lo mandan. Que de alguna manera desean mal contra otra persona. Y eso es lo que el Señor quiere evitar en esta palabra, porque eso delante del Señor es juicio. Ese es el espíritu de esta palabra. El espíritu de esta palabra no es el hecho de que yo sea homicida físicamente, sino que yo cometa ese pecado espiritualmente. Y todos hemos pasado por ahí. Muchos al ver una noticia, al haber sufrido un abuso, al haber sido maltratados por alguien, deseamos que se muera. O al menos que no haya nacido. Que es algo muy similar. Y estamos rompiendo el sexto mandamiento. Al pensar así, estamos rompiendo ese sexto mandamiento. Cuando nosotros emitimos juicio ante una noticia de alguien que hizo algo perverso y yo desde este lugar digo, ojalá que esa persona no hubiera nacido o estuviera muerto, estoy emitiendo un juicio sin conocimiento. Y estoy emitiendo un juicio que no va a las razones ni no va a lo profundo de lo que Dios quiere que miremos, sino a lo que yo veo, pienso, siento y actúo. Porque aquí también quiero aclarar algo. Hay iras justificadas, pero la ira no va en contra de las personas. La ira va en contra del pecado. La ira va en contra de las situaciones por las cuales yo tengo que orar, clamar, buscar, hablar de la justicia de Dios. Pero yo con coger la pared a puños o coger por un teléfono y empezar a hablar mal del uno y del otro, yo no estoy solucionando nada. ¿Tú sí te has molestado por la injusticia en el mundo? ¿Y qué haces cuando te enojas? ¿Mandas un Facebook burlándote o riendo o escribiendo un comentario desagradable o por el WhatsApp? Tomas los medios que hoy tenemos y los usas para señalar, para acusar, para determinar juicio contra esas personas que se han equivocado. ¿O hacer lo que Dios nos está mandando a hacer? Sentir ira por esa injusticia, pero orar para que Dios restaure a esas personas, para que esas personas se aparten del pecado y lleguen a los pies de Cristo. Porque con desearle que alguien se muera, yo no estoy siendo el cristiano que Dios desea que yo sea. Poniéndome a hablar con mis hermanos, uy, es que ese tipo es injusto, es que ese tipo es malo, es que ese tipo es perverso. Y todos hemos caído ahí. Este que les está hablando, esta palabra es para mí. Y me duele profundamente. Porque muchas veces me he sentado con mi propia familia, con hermanos, a hablar mal de personas sin solucionar absolutamente nada. Nada, no estoy solucionando nada. No estoy haciendo nada
para sanar, para restaurar, para edificar, no estoy haciendo nada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el camino correcto? El que tiene Jesús aquí. Y esas personas que hoy cometen cosas atroces, abominables, terribles, ¿sabe dónde comenzó todo? En su corazón. Desde que eran niños, jóvenes, empezaron a manifestar esa ira y odio. Y encontraban personas a su alrededor que en lugar de canalizar eso y llevarlo a las manos de Dios y orar porque eso no sucediera, diría, uy, es que ese tiene un carácter, tiene un genio, uy, es que es terrible, ese niño desde que es chiquito es terrible. La ira está ahí, en el corazón del hombre. Y como les digo, Jesús tuvo ira, Pablo tuvo ira. Pablo cuando le habló a los Gálatas y les dijo, Gálatas insensatos, yo creo que no se lo estaba diciendo jugado de la risa. Estaba enojado, pero era una ira que buscaba un propósito, ¿qué? Bueno. Buscaba que esos Gálatas volvieran al camino del Señor. No los estaba juzgando. No estaba Gálatas endemoniados y miserables. No. Es la intención del corazón. El Señor también se enojó. Y Jesús se enojó. Y cuando entró a limpiar el templo, Él no estaba en una actitud, a ver, mis amados, retiren esos puesticos. Yo les ayudo a cargar, por favor. Saquen, les doy 20 minutos para que desalojen. No. El Señor entró con ira santa. Pero ¿cuál era su propósito? Un propósito eterno. Un propósito que dejaba una enseñanza. Un propósito que estaba guiado por el Espíritu. No un propósito de destrucción, de humillación, de pisotear. No. Ese no era el propósito de Dios. Nosotros los seres humanos no sabemos manejar la ira. Necesitamos al Espíritu Santo para que Él, dice, por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Porque normalmente la ira nos lleva al pecado. Por eso alguna vez un esposo me llama y me dice, pastor, es que yo no sé, a veces parece que mi esposa y mis hijos hicieron un curso para sacarme el mal genio. Y más en esta situación que estamos viviendo. Es que ¿cómo hago para evitar el enojarme? No vas a poder evitar el enojarte. El Señor no dice, no te enojes. No, enójate, pero no peques. Entonces antes de pecar, dese una vueltica. Y él vive en las afueras de Bogotá, en un pueblo. Y le digo, mire hermano, váyase allá hasta el siguiente pueblo y vuelve. Y en el camino ora, recapacita, habla con Dios, se arranca los pelos, todo. Pero cuando vuelva, no venga con la ira destructiva con la que salió. Venga con esa pasión constructiva que Dios te va a dar para que las cosas cambien en tu casa, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Listo? Por eso, esta última porción nos dice que Él guía nuestras decisiones. Cuando la ira es puesta en las manos de Dios o es llevada de manera correcta, guía nuestras decisiones para bien. Ahora, si es manejada de mala manera, guía nuestras decisiones para mal. Y aquí, por ejemplo, nos enseña que guía nuestras decisiones para restaurar vínculos. ¿Qué dice en el versículo 25? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Se acuerda que la primera relación que rompimos fue con Dios? Cuando estamos airados, la relación con Dios se rompe. Entonces el Señor dice, no me traiga ofrenda, no me traiga sacrificio. Vaya y póngase en paz y ahí sí viene y habla conmigo. Es decir, en ese momento, la relación con Dios, mientras yo no arregle las cosas con mis hermanos, está rota. Pero aquí viene cómo restauro mi relación con mis hermanos. Y dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Mire lo que está diciendo. Él no le está diciendo con tu amigo. No, con tu adversario. Tú sabes que él tiene cosas contra ti y tú tienes cosas contra él. Son adversarios, van en contra el uno del otro, pero ponte de acuerdo, encuentren un punto medio en medio de todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque si ustedes no arreglan eso entre los dos, va a tener que intervenir un juez que sea el que determine las cosas entre ustedes dos, y normalmente entre nosotros el que va a intervenir es Dios, y Dios sí va a ajustar las cosas de una manera. Ahora,
Peor caso, si el que tiene que definir es un juez humano. Uy, Señor, que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque se acuerdan que el apóstol Pablo, no recuerdo en qué carta, si alguien algún momento me lo recuerda, decía que cómo era que los hijos de Dios iban a pedir juicio a los hijos del hombre. Porque no eran capaces de arreglar las cosas entre hermanos y tenían que irle a pedir a un impío incircunciso gadareno, a una persona ciega, a una persona que no tiene el Espíritu Santo, que fuera el que decidiera las cosas. ¡Wow! Eso no está bien, hermanos. Nosotros entre hermanos tenemos que arreglar las cosas dirigidos por el amor, la misericordia, la paz que sobrepasa todo. Y eso no significa que no nos hayamos airado y no estemos molestos. Claro que sí. Pero miren, si es un enojo que tienes guardado ahí en el corazón y que no se ha manifestado, si es una discusión que tuviste y que ya tuviste un choque con esa persona y bueno, y las cosas quedaron ahí, o ya hay una ira y un rencor y algo que está guardado en tu corazón y has dicho palabras desobligantes, palabras terribles contra esa persona, cualquiera que sea esos tres casos, es momento de arreglarlas. Porque si no, tu caminar espiritual, esas cosas que tú esperas de Dios, esa relación que tú tienes de Dios, no va a funcionar. Porque recuerden lo que dijo la palabra, que aquel que ataca a su hermano, que aquel que ataca a un hijo de Dios, tiene que recapacitar, porque ahí tiene problemas hasta en su propia salvación. Entonces tengamos mucho cuidado en eso, porque ¿se acuerda? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, dice la palabra. Es asesino. El aborrecerlo. Uy, es que, Dios mío, dame la paciencia para soportarlo. Uy. No puede ser. Eso no está bien. Y entonces Dios nos llama a que restauremos esos vínculos. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? Pronto. Rápido, ahora. Porque entre más pase el tiempo, más es grande la herida, más grande la división y más grande el problema. Entre tanto que estáis en el camino. Mire, ¿saben qué sucedía? Esto se ajusta a la ley que establecía el Imperio Romano. El Imperio Romano, imagínense, siendo mundano, y los griegos también hacían lo mismo, decían, mire, si alguien tiene conflicto con alguien, caminen, encuéntrense. Busquen un punto medio y un arreglo. Hablen con personas que están a su alrededor y busquen la solución al problema. Y si ya es imposible, vénganse los dos a donde el juez. Y en el camino sigan hablando del problema. Y muchos de ustedes, antes de entrar a hablar con el juez, ya habrán encontrado la solución. Pero tienen que bajar el tono. Tienen que hacer las cosas correctamente. Y hasta los rabinos decían que si tú no establecías una buena relación entre tus hermanos dentro del pueblo judío, tu ofrenda en el templo no era apta. Y ese era un principio rabínico. Hasta los rabinos se habían dado cuenta de eso. Y si tú no haces eso, lo que viene es pagar consecuencias. Cuando tú no te pones en paz con Dios y con tus hermanos, lo que viene para tu vida no es bueno, desde ningún tipo de punto de vista. Miren, esto es tan importante para tu vida que fue el primer punto que tocó Jesús después de hablar de la ley. ¿Y sabe por qué lo puso de primeras? Porque ninguno de nosotros estamos exentos de él. Tal vez alguna persona, también es escaso, no ha sido adúltera. Tal vez alguno no ha jurado en vano. Ya alguno de pronto, y este tiene mucho que ver con ha logrado amar a sus enemigos. Pero el que no se enoje, que no se aire. Mire, a Santiago lo enfoca mucho con la lengua. Que aquel que logre controlar la lengua, porque la lengua es una manifestación grande de la ira, es capaz de controlar lo que sea. Y por eso aquí, esta porción está conectada con la lengua, ¿no se han dado cuenta? Que lo primero que sienten, como lo vimos nosotros, es interno, donde no se expresa, y es cuando se siente enojo.
Pero después cuando le dice necio, fatuo, tonto, estúpido, pequeño, usted ya está en el infierno. Usted es una persona que ya se perdió. Con usted ya no hay esperanza. Nuestro corazón está lleno de muchas cosas. Y ojo, eso también toca no solo personas, sino géneros, nacionalidades, todo eso que llamamos homofobia, xenofobia, todo eso son iras contenidas. Son odios y resentimientos. Esas generalidades que hacemos de que si una persona de cierta raza, de cierto color, de cierta condición me hizo daño, entonces yo generalizo. Todos los de ese país son malos, todos los de esa raza son malos, todos los de tal condición son malos. Y desgarro mi ira. Y eso ya tengo argumentos para acusarlos. Ponte en paz con eso. Ponte en paz con eso. Oye, este es un mensaje que tiene como eje fundamental sanar tu corazón. Porque la ira no está fuera de ti, la ira está dentro de ti. Porque el enojo y la rabia no son cosas que tú puedas dejar guardadas en un cajón. Las cargas contigo siempre. Y son esa gota de hiel que amarga tu vida. No se necesita sino una gotica. O son esa gota de veneno que dañan todas tus relaciones. Hoy Dios nos hace un desafío. Hoy, y se los digo por mí, estoy entendiendo por qué el Señor quería que habláramos de esta porción en esta prédica. Y es que el mundo entero tiene guardado en su corazón ira y rabia. Contra lo que ustedes me quieran decir. Contra aquel que mata animales, entonces el que los cuida los odia al otro. Y aquel que le impide al otro hacer tal cosa lo odia. Y aquel que habla de la izquierda odia al de la derecha. Y se justifica. Y aquel que toma una decisión de hacer tal y se justifica para odiar y llenarse de resentimiento. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que lo guarda, lo atesora en su corazón, lo encierra, lo blinda. Somos tan capaces de que uno escucha a personas hablar de algo y uno le dice, oye hermano, pero usted tiene mucho odio. Ay, no, simplemente es que yo no puedo con la injusticia, hermano. Es que yo no soporto ese tipo de cosas. Es que logran sacarlo a uno de casillas. Es que uno no puede soportar que esto esté sucediendo aquí y allá. Yo tampoco soy insensible, yo no soy de palo y yo tengo que reaccionar así. Uno encuentra a esa persona un mes después y le repite la misma película. Tenga cuidado. No, es que yo ya no soporto mi casa, mi familia, la gente, tanta presión, estoy cansado. Yo estoy bastante afectado por algo que sucedió últimamente. Y fue los feminicidios que ocurrieron hace poco. ¿Y saben qué? Eso fueron iras acumuladas. Cosas que guardamos y seguimos guardando. Cuando llega un momento en que tú ya no las puedes controlar. Yo quiero pedirte hoy que de la manera más sincera, de la manera más transparente, tú abras tu corazón delante de Dios. Y no te justifiques, por favor. No. Este caminar, esta senda no la podemos andar ni en la hipocresía, ni en la justificación, ni en el querer darle otra tonalidad a lo que yo siento en mi corazón. No. Dios te está pidiendo que hoy tú y yo sanemos nuestro corazón. ¿Contra qué tienes ira? ¿Contra qué tienes rabia? ¿Qué hay en tu corazón que te produce ese sentir de venganza, de desearle mal a alguien? Y tranquilos, esto es para todos. En el nombre de Jesús,
Yo te pido que abras tu corazón. Porque ser homicida no es solo aquel que empuña un arma o usa sus manos para quitarle la vida a otro. Es aquel que le quita la honra a otra persona. Es aquel que denigra de otro sin que ese otro se pueda ni siquiera defender. Es aquel que humilla, que señala, que pisotea. Es aquel que en el silencio mira con resentimiento y rabia. Y eso está matando tu corazón. Eso está matando el propósito que Dios tiene para ti. Eso está cortando esa relación que tú quieres tener con Dios. No, yo no te estoy preguntando qué te hizo esa persona. Y Dios tampoco te está preguntando porque Él lo sabe. Dios no está preguntando qué fue lo que sucedió o qué fue lo que te afectó. No, Dios está hablándote de lo que quiere hacer hoy contigo y conmigo. Y es que saques eso de tu corazón, que arranques esas raíces de amargura, que quites esas semillas de odio que hay en tu corazón y se las entregues a Dios para que sean destruidas. Eso es lo que se llama el anatema. El anatema es eso que tenemos allá escondido, ese pecado escondido, ese que yo no lo manifiesto, o tal vez lo he manifestado en algunos casos. Y eso está matando tu relación con Dios. Tu propósito, por eso estás tan lleno de miedos, de culpas, de angustias, de ese famoso estrés, de ese hecho de saber que no puedes fluir en Dios. Y hoy Dios nos está retando a eso. Hoy es un día maravilloso porque hoy es una oportunidad de ser limpios, de ser sanos, de ser restaurados, de poder llegar al altar de Dios en libertad con esa ofrenda y dársela a Dios, sabiendo que no está contaminada de ira, ni de odios, ni de resentimientos, ni de rabias. Hermano, si sientes que tienes atadas tus manos, que sientes envuelto tu corazón como en alambre de púa, por todo lo que has pasado, por las cosas que has vivido, por las injusticias que has contemplado, que te han llenado el corazón de ira, de resentimiento y rabia, hoy es un día de libertad. Hoy es un día de romper eso. Hoy Dios te está diciendo, quita eso de tu corazón. Declárate libre. Y podemos decir, como en Proverbios 19:11, las personas sensatas no pierden la calma, no pierden el control, no se airan y no odian, y se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Y en Proverbios 14:17 dice, los que se enojan fácilmente cometen locuras, y los que maquinan maldad son odiados. Por eso muchas veces mucha gente no nos recibe porque en nuestro corazón hay resentimientos que están muchas veces detrás de una sonrisa. Me toca saludar al pastor porque ¿qué hacemos? Es que eso que me hizo mi esposa, es que eso que me hizo mi esposa, es que eso es imperdonable, pero bueno, para mantener la relación. No. Uy, ¿por qué estás tratando así a tu hijo? Porque lo merece. Yo quiero ser claro con él. No, muchas veces esa ira y ese odio la enmascaramos de sinceridad. No. Una cosa es ser sinceros. Una cosa es ser transparentes y puros. Y otra cosa muy distinta es decir las cosas con odio y rabia. Hermanos, siento que este es un mensaje hermoso para comenzar una nueva vida en Cristo, para poder entender que la ley no habla de mis manifestaciones, de lo que yo hago, sino de lo que yo soy. Por eso al Señor le interesa más lo que tú eres que lo que tú haces. Entonces, el que estemos llenos de actitudes terribles, el que estemos llenos de gritos y ofensas hacia los demás, no. Ese no es el pecado está dentro de tu corazón. Y Dios vino a sanar ese pecado. Y ese pecado también Dios lo limpia con su sangre preciosa. Para Él nada es imposible. Entonces hoy quiero que extiendas tus manos a Dios en un acto simbólico. Y vamos a entregarle todas esas cosas que hemos guardado durante tantos años en nuestro corazón. O que me sucedieron ayer o hace un rato. Que marcaron mi vida. Y yo quiero que ahí donde estés extiendan las manos y le digas, Señor, hoy te entrego todo mi corazón.
Te entrego esas rabias, esos resentimientos, ese odio y esa ira que a veces siento contra ciertas personas y hasta conmigo mismo, que hasta las he sentido contra ti, Señor. Yo quiero ser sano, Señor. Hoy no quiero seguir igual, Dios. Hoy quiero que empezar una nueva vida contigo, no con este dolor que me ha causado la ira, el resentimiento y la rabia, Señor. Sino yo quiero empezar una nueva vida. Limpio, Señor. Sano, Señor. Hoy quiero aceptar tu perdón, Señor, y que tú me laves de todo esto, Señor, que ha afectado mi corazón. Ya no quiero airarme por cualquier cosa, ya no quiero ofender, ya no quiero herir. Yo quiero ponerme en paz contigo, Señor, y en paz con el mundo. Pero solo no puedo, te necesito, Dios, y necesito que me ayudes, Señor, a caminar esta senda que no es fácil. Y que ya la ira, el enojo y la rabia, Señor, no controlen mi vida. Señor, que yo no esté juzgando a los demás, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mis hijos. Que no mire el defecto en los otros, simplemente para juzgar y para señalar, sino para edificar y ayudar, Señor. Porque la justicia, la manera de pensar del hombre no edifica, Señor. Ayúdame a ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarme. Que ese fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, Señor, esté en mí. Pero es que no es mío ese fruto, es de tu Espíritu, Señor, y necesito que sea tu Espíritu el que controle mi vida. El que controle la vida de tu iglesia, el que controle la vida de cada familia de la comunidad cristiana de oración El Renuevo, que controle la vida de tu iglesia, Señor, en el mundo entero. Y gracias, Señor, hoy por tu palabra. Y sé, Señor, que esta palabra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Porque fue tu Espíritu el que habló, Señor. Y yo te pido por aquella persona que no te conoce, Señor, y que vive sufriendo lleno de esas iras, de esas rabias, de esas contiendas todos los días, porque el mundo lo ha golpeado, lo ha pisoteado, porque él mismo se ha hecho daño, Señor. Y yo quiero que él ponga los ojos en Cristo y que si este mensaje le ha llegado, decida abandonar esa vida llena de dolor y sufrimiento y camine por esa senda que tú tienes para él hacia la cruz y de la cruz hacia tu trono, Señor. Yo te pido que tú coloques el querer como el hacer de tu buena voluntad en esos corazones, Señor. Y que ellos corran a ti, Señor, y en ti encontrarán paz, y en ti encontrarán perdón, en ti encontrarán restauración, Señor. Hoy también te pido por esos padres, Señor. Estamos en el mes del Padre y te pido por que hagas padres sensatos y sabios y que sepan colocar esos sentimientos de ira y rabia en tus manos, Señor. Para que seas tú moldeando su carácter, su manera, sus formas, Dios. Que esa blanda respuesta, Señor, esté a flor de labios de nosotros. Para que aplaque, Señor, todas esas actitudes negativas y malas, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Y hoy también te ruego y te pido por las necesidades de tu iglesia, por las circunstancias que cada uno está viviendo, Señor, pero que ante todo tu iglesia trascienda más allá y que sus peticiones sean peticiones celestiales, peticiones de sabiduría, peticiones de santidad, peticiones de justicia, de bienestar, Señor. Que sean peticiones, Señor, de tu reino. Porque si nosotros buscamos tu reino, todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Hoy te pido, Señor, porque tú traigas abundantes riquezas de lo alto, riquezas celestiales a tu iglesia. Y también que bendigas a cada uno de mis hermanos en sus familias. Bendigo también al dador alegre para que tú coloques también en el corazón de él ese gozo de dar con alegría y de sembrar en esta tierra, Señor, que tú has establecido como tu iglesia, para que tus estacas se extiendan, Señor, y para que podamos llevar la palabra a muchos lugares, Dios. Para que
que podamos quitar todo espíritu de ira, de contienda, de enojo y de rabia de este mundo, y que sea reemplazada por la paz, el gozo y la bendición que solo tú sabes dar. También te pido por nuestros chicos, Señor, por Renuevito, Señor, para que tú, Señor, los ministres a continuación en el servicio que ellos tienen. Guárdalos, usa ese programa en gran manera para que esos niños encuentren también la paz tuya, la gloria tuya, y para que esa ira que muchas veces está contenida en esos niños, Señor, sea colocada en tus manos, para que tú los sepas conducir y llevar, Señor, por ese camino justo que tú tienes para ellos. Hoy colocamos también nuestro evento de Padre, Señor, del próximo sábado. Está en tus manos. Nuestras oraciones diarias de 6 de la mañana están en tus manos, Señor, nuestros devocionales, Señor. También nuestras clases, Señor, nuestra clase del miércoles de herramientas de revelación, tú la diriges, Señor. Y cada una de las clases internas que tenemos en el renuevo, Señor, son tuyas, Señor. A cada familia, a cada hombre y mujer, a cada joven y niño que escucharon este mensaje, yo los bendigo, Señor. Que sea el Padre cubriéndolos con su poder, que sea el Espíritu Santo guiándolos con su sabiduría a toda verdad, y que todo esto que hemos pedido, Señor, lo recibamos a través de su Hijo, de nuestro amado Señor Jesucristo, en el cual hemos pedido todas las cosas. Amén y amén. Es nuestra oración. Ven, Señor, ven, Señor. Ven con tu espíritu, mi Dios. Ven, Señor. Ven, Señor. Fluye hoy. Fluye hoy. Que tu amor desborde. Ahora, Dios, con tu gloria, llénanos. Fluye hoy. Que tu amor desborde, oh Dios. Ahora, Dios, con tu gloria, llénanos. Es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida, oh Santo, Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, es tu fuego lo que arde en mi interior, mi deseo. Ven, Señor, dame vida, oh Santo, Santo, Santo Espíritu de Dios, mi deseo. Ven, Señor, ven, Señor.